Continuamos con la siguiente práctica que transforma. Gunther Alexander nos presenta la experiencia de Presenza, Agencia Internacional de Noticias sobre Paz y No Violencia. Él es filósofo, humanista y activista, discípulo de Silo, graduado en producción audiovisual, radio y televisión, posgraduado en filosofía política. En el 2011 estuvo en España, Grecia y Egipto para acompañar las manifestaciones y en el 2013 ha realizado una investigación de campo en Johannesburgo acerca de los caminos de Gandhi en Sudáfrica. El título de su ponencia es Faros en tiempo de crisis, matrices culturales y medios de comunicación. Adelante, Gunther. No, está bien. Ahí. Vamos a probar. Muy bien. Casi listo. Buenas tardes a todos y todas. Yo prefiero con luz, ¿eh? Ya está demasiado obscuro los tiempos, ¿eh? Necesitamos de... Bueno, primero yo voy por los peros. Ah, muy bien. Parece que la luz está haciendo falta, ¿no? En todas las partes. Bueno, primero me disculpo por el portuñol, ¿no? Tanto de mi habla como del PowerPoint. También me disculpo las excusas iniciales por alguna broma mala que pueda salir. Al final, en esos tiempos tan terribles, vamos a necesitar un poco de buen humor para supervivir a tanta tensión ahí. Muy bien. Bueno, lo primero que empieza con una pregunta. De acá, ¿quién no conoce, por ejemplo, la agencia de noticias Presenza? ¿Quién no conoce? ¿Todos ya conocen? ¿Ahora? ¿Ahorita? Ah, mira. Pero los demás conocen, tú no. Tú también. Bueno, entonces, para empezar, la agencia de noticias es una agencia internacional que tiene un enfoque sobre todo en paz y no violencia, ¿no? Y desde la Presenza nosotros empezamos el año pasado con Frente Audiovisual, haciendo un pequeño programa de televisión. El primero que tenemos que poner de ese programa un poco una tesis que tenemos, ¿no? Que es que tenemos que difundir algunos faros que sirvan de referencia en tiempos difíciles para que la gente pueda guiarse. Para quien no conoce, esos son los parques de estudio y reflexión. Tenemos algunos en distintas partes del mundo y que en nuestra concepción son uno de esos faros, sino el principal de los faros de una nueva cultura que queremos crear, ¿no? Una cultura de no violencia y de no discriminación que sea un poquito más humana de lo que hay hoy día. Bueno, entonces la tesis al empezar ese proyecto audiovisual era que teníamos que hacer llegar a más gente a través de los medios de difusión esos faros, que no adelanta tener los faros si esos faros no estuvieran encendidos, porque faros sin luz levan las naves hacia las rocas. O sea, tenemos los faros, pero ¿será que están bien encendidos? Esa era la pregunta. ¿Será que la gente sabe que existen? ¿Será que están prendidos? ¿Se entiende el portuñol? Sí, ¿está bien? Muy bien. De ahí partimos. Pero antes de empezar, como la exposición es sobre
la práctica, pero también sobre faros en tiempos de crisis, matrices culturales. Habría que primero explicar qué son esos puntos para nosotros, ¿no? Entonces, hay que explicar desde nuestro punto de vista qué queremos decir con crisis, con matrices y con medios de comunicación, porque por ahí podría tenerse otros conceptos de esos temas, ¿no? Nosotros vamos a dar nuestra mirada, ¿no? Bueno, para nosotros crisis nada más es que es un momento oportuno de producir cambios, y punto. O sea, una crisis en sí no es ni buena ni mala, sino que es inestable y produce movimiento. A pesar de las inseguridades y temores que genera, las crisis personales y sociales pueden romper con cristalizaciones y ofrecer apertura hacia el nuevo. Además, estas son características de las crisis que resaltamos, ¿no? Que las crisis nos obligan a avanzar o retroceder, pero no permiten conservar ni permanecer. Las crisis te obligan a avanzar o a caer. Isso estamos vendo com a política de América Latina, ¿no? Aqueles que tratavam de conservar, bueno, estão retrocedendo, ¿no? Te iludes com a permanência, pero a la vez cales velozmente. Bueno, esse é o conceito de crisis que temos, ¿no? Oportunidade de cambio. Después, medios de comunicação. Não hablamos de medios de comunicação de energia, ni de sistemas, ni de materiales, sino que de comunicação entre seres humanos. É importante aclarar esse ponto, porque produce também muita confusão. Então, nessa exposição, hablamos exclusivamente de medios de intercâmbio de ideias ou de imagens entre pessoas. Medios, por exemplo, como são a prensa, as redes sociais e a televisão. Destacando que as ideias explicam, categorizam, classificam e as imagens têm, entre outras funções, a característica de movilizar hacia a ação, as imagens. Por isso nos interessa mover imagens de grandes conjuntos humanos. Además de las nuestras também, porque enfim, de todo. No solo de los grandes conjuntos, ¿no? Bueno, y con el tema de matrices, primero hay que decir lo que no queremos decir con el concepto de matrices, ¿no? Por ejemplo, cuando hablamos de matrices culturales, no estamos hablando desde una mirada racial. O sea, incluso desde nuestra mirada humanista no existen múltiples razas, solo existe una raza, que es la raza humana. Entonces no hablamos desde un punto de vista racial. Tampoco hablamos desde un punto de vista matemático, donde sería una matriz algorítmica capaz de ordenar séries numéricas ou uma particular distribuição em ejes de abscisas e ordenadas. Não hablamos desde o ponto de vista matemático. Tampouco hablamos desde o ponto de vista biológico, onde uma matriz é vista como um útero que é um receptáculo reprodutor. Tampouco hablamos desde a perspectiva industrial, que vê a matriz como moldes para replicar objetos e mesclar ingredientes. Bueno, acá estamos hablando de matrizes desde um ponto de vista estritamente cultural e existencial, onde as ações de um conjunto humano generam N possibilidades progressivas e divergentes que generam história social como uma profunda autotransformação de sua própria natureza. Bueno, esse é o conceito que há que aclarar, porque senão poderia generar confusão. Quando se habla de matriz cultural em geral, sobretudo os antropólogos ou as antropólogas, hace un corte un poco etnográfico, ¿no? Nosotros estamos hablando desde un punto de vista más existencial y cultural desde el punto de vista de historia social. Bueno, una vez aclarado eso, podemos entrar en tema y vamos a ver, la imagen que estamos trabajando es de un faro en tiempo de crisis, ¿no? Que consagre a resistência justa contra toda forma de violência e discriminação, seja ela de arriba ou de abaixo, de esquerdas ou de direitas, seja ela de donde seja. Porque muitas vezes, ao lutar contra as injusticias, também nos tornamos injustos, ¿no? Hay que tomar cuidado. Então, desde a não violência e a não discriminação, apontar novos caminhos e salidas, que é o que parece que a gente está muito necessitada.
También hay que dar un poco de contexto, ¿no? Desde dónde salimos con esas ideas tan raras. Tenemos ahí el Silo, el Gandhi y el Luther King, un poco adaptados al contexto hipster actual, ¿no? Como bien nuestros amigos de Chile podrían explicarnos mejor después. Pero ahí tratamos también de adaptar un poco para las nuevas generaciones. Hay que también decir que la base teórica de lo que vamos a explicar salen de esos dos materiales, que es un texto de Silo de 1992, una presentación, y un vídeo, Silo y el humanismo, de 2008, la crisis de la civilización y el humanismo. Y Silo y el humanismo ahí resume o desarrolla un poco mejor algunos temas que vamos a trabajar. Otro punto que vamos a aclarar es que en términos concretos, Silo, que es fundador del movimiento humanista, nos ha dejado muchas matrices y de distintos tipos, matrices culturales, ¿no? Para que las desarrollemos en una nueva civilización o en una nueva cultura, ¿no? Tenemos, por ejemplo, los parques de estudio y reflexión, que nosotros consideramos como la principal de esas matrices culturales. Pero también tenemos otras cosas. Tenemos, por ejemplo, organismos, tenemos aparatos de comunicación como es la agencia Presença, tenemos comunidades del mensaje, tenemos centros de estudio. Bueno, para nosotros son distintas matrices como modelos culturales de una nueva civilización que está se construyendo. Acá tenemos toda una escenografía que podría servir de paño de fondo. ¿Se entiende paño de fondo? ¿Cómo? Telón de fondo. Bueno, en Brasil se dice pano de fundo. Paño de fondo o telón de fondo de esa revolución humana que tanto buscamos. También tratamos de investigar un poco las matrices milenarias que dejaron los antiguos, con sus concepciones de democracia y de república, por ejemplo, que son una forma de organización política que se supone que tenemos hoy. Se supone, porque acá en Brasil y en Paraguay se ve que más o menos, que aún tenemos hoy día, se supone. Esos señores dibujaron formas de construir matrices que fueron mucho más allá de sus vidas personales y que después otras generaciones resgataron para seguir construyendo desde ahí. Eso es interesante porque va pasando, por ejemplo, con los antiguos seguidores de Pitágoras, los neoplatónicos en el Renacimiento, durante las últimas revoluciones, sobre todo la francesa y la americana. Entonces se puede rastrear que hay hilos de formas iniciales que sirvieron de matrices, incluso en la arquitectura, se ve, ¿no? Uno atraviesa la calle y ve formas que fueron hechas a 2000 años atrás. Pero además de esa cosa que se puede ver, interesa las formas de las acciones, que van generando cultura, pero cultura de acciones, costumbres, usos. Todos ellos pudieron seguir avanzando porque tenían buenas matrices que servían de telón de fondo y alimentaban esa difícil tarea que es la transformación del mundo. Hoy día no vivimos más en monarquías, sino que en una pseudodemocracia, que vamos a ver en cuánto tiempo, cómo va la cosa. Bueno, acá un poco eso que decíamos y vamos a hablar un poco del momento, ¿no? Momento histórico actual. Según nuestro punto de vista, estamos en un momento, algunos dirían de cristalización, otros de regresión y retroceso. Eso se ve no solo dentro de nuestro movimiento, sino que afuera, o sea, en todas las partes, donde una crisis general del sistema que vivimos está abriendo espacio para que las nuevas generaciones puedan tener un gran impacto en la dirección general del sistema, para bien o para mal, depende de lo que elija esas nuevas generaciones. Y hay muchas líneas se abriendo con intensidad. Por ejemplo, en Brasil se ve con clareza una prototeocracia naciendo o algunos fundamentalismos animistas que podrían atentar contra la evolución del ser humano. Por ejemplo, también eso podrían superar fácilmente antiguas ideologías racionalistas, ¿no? Que todavía siguen tratando de supervivir. Pero hoy día parece que más bien una suerte de chamanismo, ¿se entiende chamanismo? Político va ganando espacio, ¿no? Chamanismo político. En Brasil, por ejemplo, los terceros candidatos son todos pastores evangélicos, Están acá también, en Paraguay, acá a la vuelta, una manzana, están ahí.
Lo primero que hacen al llegar a un país nuevo es, antes mismo de abrir su iglesia, es poner un programa de televisión para aquellos que no duermen, ¿eh? Para hinchar la pelota. Bueno, hay un fuerte ascenso de nuevos movimientos de juventud y también de oportunistas de todo tipo. Por su parte, los estadios nacionales van perdiendo poder por abajo y por arriba, sean por las megacorporaciones o por los bloques regionales. En las actuales amenazas de guerra ya no son estados nacionales que se pelean solos, sino que son bloques de países que se pelean y se amenazan mutuamente, pero dessa vez en bloques, no más solos. Con cada vez más poder destructivo, pueden terminar muy mal si siguen en esta línea. En medio a eso, cada persona se siente más confusa y sin referencias. Tiene dificultad de integrar la velocidad de los cambios y ahora no solo tecnológicos, sino que políticos, sociales y culturales. Las alteraciones psíquicas van en aumento y los desbordes psicosociales no van a ser superados solo con recursos de estudio, reflexión y meditación. Tampoco van a ser superados con salvacionismos individuales, ¿no? Cada uno por sí, Silo por todos, Dios por nadie. Eso no va. Será necesario organizarse con otros, articulando acciones conjuntas. Pero la pregunta que nos hace muy a menudo es, ¿y cómo cazzo se hace eso, no? Bueno, vamos a ver. Esto acá es un pantallazo de uno de los vídeos. Algunas preguntas, primero, ¿no? Antes de contestar cómo se hace ese tipo de cambio cultural o, en fin, algunas preguntas. Por ejemplo, ¿cuáles las nuevas matrices de acción y cómo hacer que esos moldes culturales se multipliquen? ¿Cómo generar una matriz de acción con N posibilidades progresivas que sea como una fuerza de la naturaleza? O sea, en otros términos, que el sistema no lo pueda comer, ¿no? Como se está comiendo los movimientos de izquierda o como se está comiendo los movimientos de los jóvenes. ¿Cómo esto ha sido aplicado por generaciones anteriores que romperam con las monarquías e instalaron lo que hoy son los frágiles estados nacionales que vivimos? ¿Y cómo una cultura se mantiene cohesa y se desarrolla con el pasar de los siglos? Bueno, son preguntas que no vamos a contestar acá, ¿eh? Son para reflexión. Claro, porque exigiría más tiempo, ¿eh? Pero sí tenemos cosas a decir de esas preguntas, pero no hoy día. Bueno, vamos a ver en pocas palabras lo que ha respondido el Silo, porque como me presentaron, soy un humilde discípulo de ese señor. Entonces, él, sobre todo en el vídeo de 2008, ha dado 4 líneas de acción muy claritas, sobre todo para la gente que ha seguido por la línea del movimiento. Y ha dicho para apoyarnos en 4 cuestiones: acciones que sean ejemplares, exposiciones breves, sobre todo en televisión, en la medida que se pueda, ¿no? Estudio y reflexión, y organización flexible con participación abierta para amplios sectores. Bueno, vamos a ver un poco más. Vamos a ver un poco experiencias concretas que hemos estudiado cotejando con esas recomendaciones que nos ha dejado el Silo. Y hemos estudiado no solo en términos bibliográficos, sino en campo. Hemos ido y visitado en Egipto, en España, en muchas partes. Los Occupy, las primaveras, eso en 2011, ¿no? Después también hemos acompañado un poco tomas de escuelas, ¿no? En Chile, en Brasil. En Brasil, ahora mismo son como 1000 colegios que siguen en toma. Acá en Paraguay también parece que hubo como decenas de colegios, si no me equivoco, ¿no? Como el año pasado, o este año también. Ah, mira. Universidades también. También hemos estudiado algunas conformaciones políticas, por ejemplo, los antiguos partidos del Gandhi y del Mandela, y también los recientes partidos Partido del Hombre Común en India y el Podemos en España, que tiene algunos de esos elementos, ¿eh? Se basean, volviendo a lo que decía el Silo, ¿no? Acciones ejemplares, exposiciones breves en televisión, mucho estudio y reflexión y una organización más flexible, no la organización clásica piramidal, sino que otro tipo de conformación, pero tampoco es la horizontalidad, es más bien una organización un poco en red, por así decir, si es que se puede decir, ¿no? Bueno, algunas acciones que tratamos de organizar nosotros, ¿no? Nosotros digo, no solo yo, no estoy incluyendo otra gente del movimiento, pero yo también,
y en 2009-2010, la Marcha Mundial por la Paz y por la No Violencia. Tuvo esos elementos. No es que el Silo solo nos decía, sino que trató de ponerlo en marcha. El Silo no era un filósofo teórico, como yo diría, sino que siempre estaba tratando de poner las cosas, su teoría, en praxis, o sea, en acción. Y la Marcha Mundial por la Paz y por la No Violencia, si uno rastrea, tendrá aquellos 4 elementos que expusimos, que serían la respuesta del Silo, ¿no? La respuesta un poco más de acción. También Presencia tiene un poco de esos elementos, ¿no? Tal vez no todos, pero sí tiene. UARBES, que es un grupo que ha empezado hace algunos años en Brasil, de la convergencia de las culturas, también está trabajando fuerte con estos elementos y ha avanzado mucho, está influyendo mucho. Y el tema, sobre todo los refugiados, los inmigrantes, que les está tocando duro en Brasil. Y nosotros, y con trabajo con medios de comunicación. Bueno, ahí entramos en lo que interesa, que es lo que hacemos, porque de teoría, ¿no? Los libros están llenos y vamos a avanzar. Bueno, nosotros empezamos en 2015 con un pequeño programa de televisión semanal, sobre todo porque en 2015 también empezó un proceso de golpe en Brasil, ¿no? Que termina ese año, pero no empezó ese año, de 2016, empezó el año pasado. Y en marzo del año pasado hubo como 100.000 personas en las calles de Brasil pidiendo no solo para que caiga la presidenta, sino para que vuelva la dictadura militar. Además, lo muy simpático es que iban con carteles en inglés, ¿no? Y uno se pregunta, ¿pero por qué en inglés, no? Porque ¿a quién quieren que llegue la información? Porque intervención militar, ¿desde dónde, no? Porque iban con carteles pidiendo intervención militar en inglés. Eso era lo más simpático, ¿no? Cuando el 80% de la población de Brasil no hace la misma idea de inglés ni nada de eso. Pero bueno, justamente el programa nace en contexto de hacer un poco de resistencia justa contra el avance de todos esos sectores que no son solo de derecha tradicional, sino que son una mezcla entre la cosa proto-teocrática y la cosa bien fascista, ¿no? Como una suerte de Trump evangélico, imagínate. Bueno, también nace, así es en Brasil. Además, los sectores evangélicos se aliando a los sectores militares en Brasil. Pasa una otra cosa muy curiosa, que esos de Iglesia Universal también sacan los gladiadores del altar, o sea, forman milicias adentro de las iglesias, ¿no? No solo en Brasil, sino que en toda América Latina, y haciendo desfile militar dentro de la iglesia. Y uno puede mirar los vídeos en YouTube y va a quedar un poco escandalizado. ¿Y qué es eso? Bueno, y ahí sacan los chicos esos, ¿no? Como Copeo saca hacer trabajo por la paz, ellos sacan por ser la cosa con los chicos de 15 a 17 años. Como ponen ropa de militares y haciendo desfiles militares dentro de las iglesias. Entonces, en ese contexto nace el programa, para hacer un poco de frente a eso, ¿no? En la producción han participado de 7 a 9 voluntarios, ¿no? 2 editores freelancers y una productora en medio tiempo. Eso ha sido la estructura muy hasta indigente que tenemos, pero que va funcionando. Estamos logrando producir todas las semanas, con bastante dificultad y mucho trabajo. Buscamos gente en facultades de periodismo, ¿no? Sobre todo comunicación, audiovisual. Y hasta el momento hemos producido 3 temporadas, ¿no? No sé si se dice así en español, temporadas, ¿se dice? 47 programas semanales y 72 cápsulas cortas de 1 minuto a 2 minutos. Y se puede ver en YouTube, Facebook, qué sé yo. El programa ha sido transmitido por una TV a cable el año pasado. Ese año no hemos logrado, porque, en fin, es una larga historia. Y sigue siendo transmitido por web, ¿no? El año pasado por web y TV a cable, ese año solo por la web. Y hemos logrado de alcance como 15.000 personas en Facebook y 2 millones de visualizaciones en total, 2.000 en YouTube y 225.000 visualizaciones. Son más o menos, empezamos en junio del año pasado, entonces son como un año y casi un año y medio, un poco menos. En portugués todavía. Tenemos planes de empezar, sobre todo si hay gente, no, sobre todo si hay gente de otros países, a hacerlo en otros idiomas, ¿no? Sobre todo en español.
pero también en francés, pero también en inglés, pero bueno, hay algunos videitos corto, cápsulas que hemos traducido, pero muy poco. Entonces estamos buscando gente que se pueda sumar o que quiera hacer algo junto, ¿no? ¿Cuál es la metodología de trabajo? ¿No? Acá alguna foto de la primera temporada, algunos temas que hemos traído gente de distintas corrientes. Entonces hay gente del Partido Pirata, de los socialistas, de los humanistas, de distintas corrientes, ¿no? Bueno, hemos hecho pie en 4 puntos, ¿no? Por eso 4E, 4 puntos de vista o 4 temas. El primero, hacer todo de violaciones de derechos humanos. No punto, generar material audiovisual que sea más o menos educativo, en lo poco tiempo que el audiovisual te da. En tercero, difundir efectos de demostración y o acciones ejemplares que puedan ser inspiradoras, pero inspiradoras de la acción, ¿no? También, sobre todo inspirar a la acción, porque a veces uno difunde cosas que la gente ve aquí y fala, ni cagando me voy a meter ahí, me van a matar, me van a torturar. Bueno, hay otro punto de vista. Por ejemplo, recientemente hemos hecho una cápsula acerca de suicidio en Japón, que es un tema terrible. Entonces, ¿cómo no aborda un tema tan difícil como el suicidio? Bueno, lo tratamos porque hay un grupo de gente que va en las montañas de Japón, unos señores, incluso jubilados, y ahí hay mucha gente que se tira las rocas por ahí, y ellos ya salvaron como cientos de vidas de personas. Entonces uno habla del tema del suicidio, pero a la vez poniendo énfasis en una acción que salvó a la gente y que es posibilitaria, ¿no? Que abra futuro. Eso es muy importante. Y después tratamos de establecer relaciones entre los conflictos de distintos países que hoy por hoy son muy similares, para no decir idénticos, en todas las partes del mundo. O sea, las periferias de Brasil no son distintas a las periferias de Nueva York, ni de Europa, ni de Paraguay, son muy parecidos. Hay variaciones, por supuesto, no son 100% iguales, pero los líos son muy similares. Entonces tratamos de establecer relaciones. Hay una otra cápsula muy interesante de los muros, que tratamos de hacer un paralelo entre los distintos muros de todas las partes del mundo. Los muros de Perú, los muros de Israel, de la Palestina, los muros de distintos lados, ¿no? Los muros del México con Estados Unidos. Y hay muchas similitudes, paralelos, equivalencias se puede trazar, ¿no? Eso vamos tratando de hacer. Bueno, todo eso... hicimos también parcería con otros vehículos, ¿no? Esos son los más fijos, hay otros. Hicimos incluso eventos, acciones. Son vehículos en general alternativos contra el sistema de distintas líneas. Algunos anarquistas, socialistas, comunistas. Nosotros humanistas, y así se va también teniendo diversidad de puntos de vista, ¿no? Entonces hemos hecho el contenido. El principal fuente del contenido audiovisual también ha sido la agencia Presencia, ¿no? También hemos tratado de sacar contenido desde ahí. Y hay un poco de la práctica, hablar un poco también qué es que buscamos, ¿no? Buscamos, desde Presencia, dar visibilidad a noticias, iniciativas, propuestas y escenarios ligados a la paz, la no violencia, el desarme, los derechos humanos y la lucha contra toda forma de discriminación. También visamos colocar al ser humano como valor y preocupación central y celebrar la diversidad. Es así que proponemos un periodismo un poco más activo y lúcido, que respete estas premisas esenciales, apuntando hacia la resolución de las crisis y conflictos sociales en todos los países y latitudes. En ese sentido, difundimos estudios, análisis y acciones que contribuyan a la paz mundial y también a la superación de la violencia, priorizando el desarme nuclear y también el desarme de armas convencionales, la resolución pacífica de conflictos, su prevención y el retiro de las tropas en los territorios ocupados. A la vez denunciamos todos los hechos y situaciones que provocan dolor y sufrimiento en las poblaciones, intentando descifrar y transformar las causas de esos eventos, indo más allá de sus meros espectadores. La agencia Presencia también forma y busca siempre estudiantes y voluntarios, también profesionales, que confluyan en estas convicciones. Y en los vídeos específicamente que hacemos, aspiramos a crear conciencia, alguna conciencia que sea universal y de alguna forma atemporal, difundindo histórias ejemplares e inspiradoras, denunciando todas as formas de violência e discriminação e generando novos modelos de ação e de comportamento, contribuindo para isso, para a criação de um relato,
¿no? O de una narrativa, como ahora le gustan decir, que sea fundacional de una nueva cultura verdaderamente humana, porque lo que creemos que hoy por hoy estamos en la prehistoria y no en la historia humana. O sea, hoy día lo que abre futuro para nosotros no solo las nuevas generaciones que van poniendo en pie frente al sistema, sino que también hay mucha gente de distintas corrientes que va tomando incluso el humanismo para explicar la coyuntura y las dificultades, ¿no? En Brasil, por ejemplo, ahora hay un tipo que está saliendo candidato a prefeito do Rio de Janeiro, con gran posibilidad de ganar, está como ahí ahora las elecciones creo que son mañana, hoy no, hoy es viernes, ¿no? Pasado mañana, y él saca del humanismo y de los derechos humanos para explicar la situación. O sea, él de un partido socialista, pero dice, mira, lo que pasa hoy no es que son las clases que están peleando, sino que el sistema puso en un lado gente que él considera humana y del otro lado gente que no considera humana y que puede hacer lo que quiera. Y él lo explica así en la televisión, en harta parte. Recientemente el Varoufakis, ¿no?, es ministro de la Hacienda de Grecia, salió diciendo públicamente que los humanistas tenemos que retomar Europa, no solo se poniendo como humanistas, sino que utilizando el humanismo para explicar la coyuntura económica de Europa. O sea, eso también abre futuro porque como la gente no está encontrando respuestas de salida a la crisis en otras partes, sí está encontrando el humanismo, ¿no? Por supuesto, todo eso está abierto a la participación, todo aquel que quiera o aquella que quiera sumarse con nosotros. Serán muy bienvenidos, ¿no? Estamos invitando voluntarios tanto para presencia como para los vídeos. Ahí estamos. Ahora voy a mostrar un pequeño vídeo, dura como 30 segundos por ahí, que es la primera temporada una muestra de los vídeos del debate, ¿no?, de las tertulias y debates, no de los drops, de la primera temporada. Para que se pueda visualizar lo que se dice, ¿no? El presentador também é um amigo nosso, o Regis, professor de História. Olá, eu sou o Regis, está começando agora o 4V. Então cresce esta mídia alternativa, livre, em busca de novos ideais. O que o julho de 2013 mostrou pra gente é que a vasta maioria da população brasileira rechaça, repudia a forma e as estruturas de se fazer política no Brasil hoje. A partir do momento que o casamento é uma instituição que é condicionante ao acesso a direitos, todo mundo tem que ter esse acesso. Então as cotas surgem para corrigir essa distorção. O serviço público existe, mas ainda não está devidamente preparado para atender o migrante. O mito da democracia racial foi colocado, injetado em todos, brancos e pretos. Eu sigo uma verdade, mas essa verdade não é o todo da verdade. A homoafetividade, ela é uma forma de amor, de afeto, de relação. É isso. Primeiro a gente tem que voltar a questionar o paradigma do que seja saúde. O Estado vai me dar esse suporte e vamos sucatear o que é público, porque aí eu entrego o dinheiro público para as empresas diretamente com as privatizações. O Estado está organizado dentro de uma lógica que é exatamente para mantê-la funcionando, não para contrariar. Se deixa sentir representado por essa ideia de ter um exército que protege a sua fé, isso é realmente muito perigoso. A redução da maioridade penal, ela não ataca a causa. Não existe falta d'água, né? Existe uma crise de abastecimento. Que é uma mentalidade muitas vezes de eu posso viver com menos, eu posso aproveitar meu tempo de uma forma melhor. Então o cara já não tem muita educação, então ele pega aquela base daquela informação que ele tem ali e tem aquilo ali como verdade. Então será que esse é o problema? Será que é a má formação dos professores? Eso es nada más. Muchas gracias.